A ver, si hablamos de política moderna, seguro se nos vienen a la cabeza cosas como constituciones, elecciones, debates, pero ¿papas y emperadores de hace 1000 años? Pues, aunque no lo parezca, ahí está la raíz de casi todo. Vamos a explorar cómo esas épicas luchas de poder de la Edad Media, casi sin querer, terminaron construyendo los cimientos de nuestros gobiernos de hoy. Esta frase de Huntington, la verdad, da en el clavo. Lo que nos está diciendo es que lo que de verdad define nuestra civilización no es lo superficial, la cultura de consumo. Son las ideas de fondo, esos documentos que por primera vez se atrevieron a ponerle límites al poder. Estamos hablando de las reglas del juego que, hasta el día de hoy, definen nuestros derechos. Y bueno, todo se reduce a esto. Esta es la pregunta que lo empezó todo. Parece simple, ¿no? Pero la respuesta a quién tenía la última palabra, si el poder religioso o el poder de los reyes, definió reinos, provocó guerras por siglos y al final le dio forma al mundo en el que vivimos. Muy bien, vamos a meternos de lleno en el corazón del conflicto medieval, la tremenda lucha por la supremacía entre la Iglesia y el Estado. Y todo arranca con una escena que es de verdad digna de una película. Imagínense el escenario, año 799. El Papa León III es emboscado, atacado en plena calle en Roma. ¿Y quién corre a rescatarlo? Nada más y nada menos que el rey más poderoso de Europa, Carlomagno. Pero ojo, que esto no fue solo un acto de caballerosidad, fue la primera jugada en una partida de ajedrez por el poder que iba a durar siglos. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Carlomagno no solo rescató al Papa, hizo algo mucho más audaz. Convocó un tribunal en Roma para juzgarlo. Y el 23 de diciembre del año 800 lo declaró inocente. Pensemos un segundo en lo que eso significa. Un rey, un poder secular, se estaba poniendo por encima de la máxima autoridad de la Iglesia. El primer precedente estaba sentado. El Estado es superior. Pero claro, el Papa León era muy astuto, y apenas 2 días después, en plena misa de Navidad, tenía una jugada maestra bajo la manga. Y aquí viene la brillante contrajugada. En esa misma misa, el Papa León corona a Carlomagno como emperador. ¡Sorpresa! El mensaje era clarísimo. El poder imperial no se toma, se recibe, y es la Iglesia quien lo otorga. De repente teníamos dos precedentes totalmente opuestos. Por un lado, el rey juzga al papa. Por otro, el papa corona al rey. Entonces, ¿quién estaba por encima de quién? Este evento creó un vaivén de poder, un sube y baja que definiría la política europea durante los siguientes 1000 años. ¿Y qué pasa cuando el poder no tiene frenos, cuando no hay límites claros? Pues la historia nos ha enseñado una y otra vez que no importa si está en manos de un rey o de un papa, el resultado suele ser el mismo: corrupción y abuso. A esta idea se le conoce como pesimismo agustiniano. Es, básicamente, la creencia de que por nuestra naturaleza humana el poder concentrado casi inevitablemente se corrompe, y por eso hay que limitarlo. Suena familiar, ¿verdad? Bueno, los pensadores medievales tenían ejemplos de sobra para probar su punto. La propia Iglesia tuvo periodos de una corrupción escandalosa, como la llamada pornocracia papal, un nombre que ya lo dice todo, donde el papado se manejaba casi como un negocio familiar. Y si eso les parece fuerte, agárrense, porque ahora viene uno de los episodios más bizarros de la historia, el Sínodo del Cadáver. Y sí es tan literal como suena. Un papa mandó a desenterrar el cuerpo de su antecesor para ponerlo en un trono y juzgarlo. Es un ejemplo grotesco de hasta qué punto el poder sin control puede volverse completamente irracional. Pero la locura no era exclusiva de la Iglesia, ¿eh? Ahora veamos el abuso de poder del lado secular, con uno de los reyes más infames de la historia, Juan de Inglaterra. El rey Juan era, digámoslo así, el manual de cómo ser un mal gobernante. Perdió guerras, subió los impuestos por las nubes para pagarlas y pisoteó una y otra vez los derechos y tradiciones de sus nobles. Con cada decisión empujaba a los varones de Inglaterra más cerca del límite. Estaba claro que algo tenía que hacerse para ponerle un freno. Y es que de todo este caos, de tanta corrupción y tanto abuso, surgieron 2 intentos monumentales para por fin ponerle cadenas al poder. 2 momentos que de verdad cambiarían las reglas del juego para siempre. El primer gran campo de batalla fue la querella de las investiduras. Suena algo muy complicado, pero la idea es simple. ¿Quién tenía la autoridad para nombrar a los obispos? Y esto era crucial porque los obispos eran figuras con un poder inmenso, no solo religioso, sino también político y económico. Este era el clásico conflicto de lealtades. ¿A quién obedece un obispo primero? ¿Al rey o a Dios? Para el emperador eran como funcionarios de su gobierno. Para el papa eran siervos de la Iglesia. Esta lucha duró décadas, pero la lección que dejó fue fundamental y resuena hasta hoy.
la necesidad de tener esferas de poder separadas. Y eso nos lleva directamente a este año, el momento en que la rebelión contra el poder absoluto por fin se puso por escrito. Completamente acorralado por sus varones, al rey Juan no le quedó de otra que firmar la Carta Magna. Y aunque el acuerdo se rompió casi de inmediato, la idea que plantó fue imparable, revolucionaria. Por primera vez se establecía por escrito que nadie, ni siquiera el rey, estaba por encima de la ley. El gobierno debía basarse en la ley, no en el capricho de un solo hombre. Ahora, mientras los varones y los papas peleaban en el campo de batalla político, otra revolución, una más silenciosa, estaba ocurriendo en las mentes de los eruditos. El redescubrimiento de los escritos de un antiguo filósofo griego que habían estado perdidos por siglos en Europa estaba a punto de cambiarlo todo. Hasta ese momento dominaba la visión de San Agustín. El gobierno es un mal necesario, existe para poner orden en un mundo caído. Una visión bastante pesimista. Pero de repente, Aristóteles ofrece una visión radicalmente diferente, mucho más optimista. Para él, el propósito del gobierno no era solo reprimir el mal, sino promover activamente el bien. El concepto central de Aristóteles es la eudaimonia. No pensemos en esto como la felicidad de un momento, sino más bien como el florecimiento humano, la idea de alcanzar nuestro máximo potencial. Y para Aristóteles, el propósito del buen gobierno era precisamente ese, crear una sociedad donde los ciudadanos pudieran florecer. Miren esta tabla. Para Aristóteles no importaba tanto si gobernaba uno, unos pocos o muchos. La verdadera prueba de un buen gobierno era la intención. ¿Gobiernan para el bien de todos? Entonces es una monarquía, una aristocracia o una república. Pero si gobiernan solo para su propio beneficio, entonces el sistema se corrompe y se convierte en una tiranía, una oligarquía o una demagogia. La clave es el bien común contra el interés propio. Pero Aristóteles era un tipo realista, sabía que un sistema perfecto era casi imposible. Por eso, su gran idea fue el Estado mixto, una combinación de monarquía, aristocracia y república. El objetivo, pues crear un equilibrio de poder, un sistema de frenos y contrapesos para que nadie pudiera acaparar todo el control. Si esto le suena al diseño de muchos gobiernos modernos, no es ninguna coincidencia. Entonces, ¿con qué nos quedamos de todo esto? Pues que la lucha entre papas y reyes, ese documento firmado a la fuerza en 1215 y las ideas de un filósofo griego no son simples reliquias del pasado. Son, literalmente, los cimientos, el ADN sobre el que se construyó nuestra forma de entender el gobierno. Así es como se conectan los puntos. La tensión entre Iglesia y Estado nos dio la idea de que el poder necesita divisiones. La Carta Magna nos dio el principio de que nadie, absolutamente nadie, está por encima de la ley. Y Aristóteles nos dio el plano, el modelo de un gobierno equilibrado. Juntos, estos hilos medievales tejieron la tela de la democracia constitucional moderna. Todo está conectado. Y todo esto nos deja con una pregunta final, una que es tan relevante hoy como hace 800 años. La historia nos enseñó que el gobierno funciona mejor cuando está limitado y cuando busca el bien común, pero mantener ese ideal es un desafío constante. La verdadera pregunta que queda en el aire es, en nuestra propia era, a menudo tan impulsada por la pasión, ¿cómo defendemos el imperio de la razón y nos aseguramos de que el gobierno trabaje de verdad para el bien de todos?